Y arrancamos esta nota con Laura Ciapina, la licenciada en psicopedagogía, y nos va a hablar de la importancia de la actividad física en el autismo, ¿no, Lau? Sí, hola, bienvenida. Laura Ciapina, licenciada en psicopedagogía, trabaja en escuelas, hace inclusión, también tiene consultorio y se dedica mucho a la discapacidad. Ujú. Así que te damos la bienvenida, estamos muy contentos de tenerte en nuestro tercer programa. Ya tercer programa. Tercer programa y un tema que queremos hablarlo porque tenemos muchos niños con autismo. Nosotros acá en nuestro gimnasio trabajamos Claro. con niños con autismo y queremos saber, bueno, desde la psicopedagogía, la importancia que es para los niños con autismo hacer actividad física. O sea, hacer la inclusión en la vida misma. Bienvenida, Lau. Bueno, gracias chicas, gracias por invitarme, felicitaciones por esta propuesta, esta iniciativa, este proyecto. Me encanta, espero que sigan creciendo, que tengan cada vez más seguidores. Me Gracias. parece que es una propuesta muy interesante porque brinda información que es súper útil. Hoy que se consume tanto redes y tecnología, que haya opciones de información que Sí. puedan ser útiles, me parece genial, así que las refelicito, las animo y Gracias. les deseo muchísimos éxitos. Gracias, Lau, Eh, gracias. Sabes que, bueno, vos sabes más que nadie, porque somos muy allegadas las dos y sabes que te quiero mucho y sos una profesional altamente muy buena y excelente, porque yo sé cómo trabajar. Yo lo sé, eso, te conozco de muchísimos años. Este programa, cuando lo hicimos con el Kiarita, fue para información, para que las personas puedan estar informadas, sobre todo de la actividad física, porque Claro. se trata de eso el programa. Y esto es un tema que a nosotros nos llega mucho con Nico, con el profe y con Kiarita también, porque lo vemos a diario. Entonces nosotros queremos saber que vos nos cuentes las características, qué es autismo. Claro, primero que nada, contarnos más o menos bien qué es el autismo, qué es el espectro autista. Muy bien. Bueno, primero les voy a contar que el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo. ¿Esto qué significa? Que mientras el ser se está gestando, se produce alguna alteración en la formación, sobre todo, de lo que se llama el tubo neural, que es nuestro sistema nervioso, y que afecta principalmente aquellos aspectos sociales y comunicacionales. Por eso, cuando nosotros hablamos de autismo, inmediatamente como que lo asociamos a esta falta de sociabilidad, ¿no? Es como que no conecta, decimos habitualmente. Bueno, porque justamente esos son los aspectos que se ven más disminuidos. La vinculación con otros, o sea, a nivel social, y lo comunicacional, que muchas veces también está asociado con trastornos en el lenguaje. No siempre. Y también otro aspecto importante es la alteración de los estímulos sensoriales. Vieron que, por ejemplo, muchas veces decimos que no toleran determinados ruidos, incluso algunos no toleran algún tipo de alimentación, ¿sí? Y tiene que ver con una característica propia del autismo, que es una rigidez mental que genera como intolerancia a los cambios. Pero como vos bien dijiste, Kiara, hablamos de espectro y no de autismo. Por suerte, se ha avanzado un montón en la obtención de información de lo que implica el autismo y no podemos tipificar al autismo como una patología única, sino que hay tanta variedad de características como personas diagnosticadas con autismo. Entonces, en esa amplia gama, por eso hablamos de espectro, podemos encontrar, por ejemplo, esto que yo decía, eh, hay, eh, está afectado el nivel del lenguaje, pero podemos encontrar autistas que no tienen lenguaje directamente y autistas que sí tienen y fluido. Entonces, ¿qué es lo primero y lo más importante? Conocer a la persona autista. Y un detalle que lo escuché en una oportunidad de una persona autista,
que son personas autistas, no con autismo, ¿no? Bien, Esta bueno. persona que hablaba por la tele, no sé si la vieron en alguna oportunidad, decía, no es que yo llego primero y atrás mío viene el autismo, ¿no? El autismo es una condición que acompaña toda la vida de la persona, ¿sí? Por eso hablamos de personas autistas. Incluso, Lau, yo le contaba que ahorita que primero que lo podés detectar desde el nacimiento, ¿no? Pero Bien. también lo podés detectar cuando tenés 30, 40 años. Muchas personas con Tal cual. 45 años se dieron cuenta que tienen autismo. Exactamente, el Nosotros, caso de Más Lozano, que claro, contó, claro. ¿no? A ver, sí, Sí, en decime. cuanto a la detección, obviamente que cuanto más temprana es, mejor podemos ofrecer terapias que le puedan mejorar la calidad de vida. Exacto. Pero, como decía anteriormente, es un espectro tan amplio que a veces son mínimas las alteraciones, por eso no se detectan tempranamente. Generalmente o sea, es el pediatra quien advierte con los indicadores del desarrollo que empiezan a aparecer a veces en forma tardía. También, si bien, o sea, hay un protocolo donde hay indicadores, hablamos a veces también del contacto visual, no contacto visual, cuando son bebés o cuando son niños. Y obviamente el ingreso a la escolaridad es uno de los lugares donde más se puede detectar porque ahí ya hay comparativa con otros y con otras. Entonces, ahí podemos observar alguna conducta no típica que a veces en la familia no se identifica porque aparece como naturalizada. Exacto. En el jardín, en la escuela, ¿sí? Los docentes pueden advertir y ahí convocar a la familia para que haga una consulta. Insisto, cuanto antes tengamos esa información, más vamos a poder estimular aquellos aspectos que están disminuidos, como el lenguaje, como también podemos encontrar retraso mental, perdón, o altas capacidades. O sea, en esa amplitud varía, ¿sí? Podemos tener retraso mental severo y altas capacidades. Y en la medida en que nosotros podemos conocer, podemos ofrecer recursos y propuestas para estimular y para mejorar su Claro. calidad de vida y esas capacidades también. Bueno, nosotros en Fernández Oro, que seguramente, ojalá lo estés escuchando, Mariela, con sus hijos, 4 niños con autismo, hermosa familia, pero además abocada a sus hijos, ellos desde chiquitos tuvieron todas las terapias alternativas, pero Claro. además ellos iban a natación. Nosotros no los vimos más, o sea, ya hace mucho tiempo, ya están grandes. El mayor tiene 17 años, 18, la verdad que ya perdimos la cuenta, pero ellos van al colegio, van al secundario, se desenvuelven perfectamente bien. Lo que yo le contaba aquí ahorita, que la mamá se abocó a ellos desde bebé, de chiquitos, y hoy la verdad que se súper desenvuelven. Por eso es tan importante mientras más rápido se descubre, digamos, se puede ayudar muchísimo, porque ellos no es que no pueden hacer nada, ellos al contrario, pueden hacer todo. Y si hablamos de la actividad física, pueden hacer todas las actividades físicas, todas, todas, eh, teniendo en cuenta, bueno, los ruidos y demás, que hay muchas cosas que no las pueden hacer, pero porque las podemos adaptar, quiero decir. Siempre se adapta, como Sí, cualquiera de y en nosotros, esto, que podemos adaptar un ejercicio. tal cual. Así que, Por por eso es eso, tan en eso me importante. parece súper, súper fundamental conocer. Y la información nos puede brindar la familia que, por ejemplo, determinado ruido, conozco casos de un chico escolarizado que no participa, por ejemplo, de la hora de música porque no tolera los ruidos. Entonces, esa información la vamos a obtener de la familia, ¿sí? De sus adultos cercanos. Eso nos va a permitir elaborar una propuesta respetando esas características y no exponiéndolo a una situación que le puede generar una crisis porque Totalmente. justamente por su condición no lo puede resolver. Ujú. Entonces,
la información es el pilar número uno para que nosotros podamos pensar. Eso no significa que no vamos a probar distintas estrategias, ¿sí? Pero sabiendo, a veces no lo sabemos, ¿no? Pero sabiendo que determinadas actividades, por lo menos por el momento, inicialmente, no ofrecérselas, Claro. porque también puede generar estrés, tanto en él como en el adulto que lo acompaña y en los compañeros o compañeras, ¿sí? Totalmente. Siempre Bueno, creo que... vamos a hablar sobre la inclusión. Ahí está el tema. ¿Estamos Sí, preparados hoy los docentes para hacer la inclusión? Ese es el tema. yo Eh, creo que, Tenemos que mira, hacer desde mi... inclusión. Muchas veces, y lo he vivido en carne propia, a veces nosotros, bueno, siempre trabajamos con discapacidad y siempre hicimos inclusión. Si los papás me están escuchando, la mayoría de nuestros papás saben que nunca hicimos, bueno, porque tenían esto, porque tenían lo otro. Claro. La inclusión es re importante para ellos, para todos, no solamente para ellos. Entonces, Sí, sí. ahí está el tema cuando nosotros docentes tenemos que estar preparados para trabajar con los niños. Muchas veces no están preparados. No, no, yo creo que en lo personal, lo que observo de años de trabajar con inclusión es que es un camino que nos falta mucho por recorrer, que está en construcción, porque esta mirada de inclusión es relativamente nueva. Hay derechos que son nuevos, por ejemplo, el derecho de ser incluidos en escuelas comunes, ¿no? Entonces, todavía hay toda una red que falta construir para mí en relación a información, a preparación y también, pero a la vez también pienso, ¿no? Porque una vez, en una oportunidad, la mamá de un chico con síndrome de Down nos fue a visitar a la escuela y nos decía que ella pensaba que muchas veces a los docentes les hace falta mirar con el corazón. Entonces, no hace falta ser máster en, no sé, en patologías, pero si uno puede abrir el corazón, porque algo que a mí me parece fundamental, ya sea en el autismo o no, es construir vínculo. Si yo construyo vínculo, puedo posibilitar y favorecer el aprendizaje en el caso de la educación. Y ni hablar. Esa persona necesita sentirse querida, necesita sentirse valorada, necesita sentirse identificada como tal. Pero muchas veces lo que plantean los docentes es que tienen miedo, que no saben cómo. Por eso digo, punto número uno, la Ahí está información. para hacer la capacitación, tienen que Claro. capacitarse. La Sí, importancia de capacitación. aprender y de informarse de estos temas para no perjudicar al niño, sobre todo. Sí, y la información es como que nos va liberando los miedos, ¿viste? Informarse hace que también tengamos herramientas para poder actuar en caso de que ocurra alguna situación que es lo que tememos. Tenemos herramientas, sabemos cómo actuar si tiene una crisis. Bueno, todo eso nos va a permitir estar más tranquilos. Pero aún así sigo pensando que la mirada amorosa tiene que estar y creo que construye mucho más que un En montón de general, sabiduría. En general, Laura, a ver, el trabajo hoy del docente es muy importante dentro de no solo de la escuela, sino en las actividades físicas de todo tipo, fútbol, básquet, vóley, natación, handball, bueno, todos los deportes en general, porque la inclusión se hace desde todo, desde la casa, la escuela y la actividad física. Por eso es tan importante la famosa palabra inclusión, Claro. que no la hacen, Sí, que no se sí, hace tan por eso seguido, digo, o no se hace en algunos lugares, no en todos, por supuesto. Hay muchos lugares que lo sí, hacen, lo hacen muy bien, pero vuelvo a repetir, debemos estar informados para poder trabajar no solo cómodos como con nuestros alumnos, sino nosotros mismos. Tenemos que saber dónde estamos parados. sí, entender que es una forma particular de percibir el mundo que es distinta a lo que conocemos. Claro. Entonces, tal vez esa forma distinta no sabemos cómo acompañarla. Pero hay formas, por eso digo, de Muchísimo, hace 30 años a esta parte se ha avanzado mucho en el conocimiento muchísimo. de cómo funciona
un cerebro de una persona, en este caso con autismo o con otras patologías. Y al tener más conocimientos, podemos elaborar propuestas acordes, ¿sí? Entonces, falta conocimiento, falta recurso humano también. Hay mucha soledad en el trabajo áulico del docente, ¿no? Con ese grupo de estudiantes que de pronto son 25, con 1 o 2 con inclusión. Entonces, también hay como un contexto que muchas veces no posibilita que la inclusión sea efectiva. Claro. Pero, insisto, y esto que lo digo siempre, lo más importante también es poder construir vínculo, porque las personas que se sienten identificadas por el docente, que es un referente importante, van a funcionar mejor, Seguro. autistas o no autistas. Sí. Pero ser significados, porque no nos olvidemos que el trabajo con niños y con adolescentes es trabajo con personas que están en construcción interna. Totalmente. Entonces, todo lo que nosotros, yo tengo posibilidad de trabajar en formación docente y siempre siento que es mi granito de arena. Les digo siempre que trabajamos con personas y todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto real en el otro, en su interior, en la construcción de su imagen, de su autoestima. ¿Puedo o no puedo? Porque ese adulto que me significa, me está diciendo que no puedo. Entonces yo me lo creo y voy construyendo una imagen deprimida de mi ser, ¿no? Entonces, me parece muy importante, si hablamos, por ejemplo, de la actividad física, que es lo que referíamos, es importante alentar, ¿sí? Y estimular, porque eso también va a generar deseo, ganas, ¿sí? Y eso va a ir construyendo una imagen positiva. En ese sentido, y hablando de la actividad física, en el autismo me parece que puede ser un pilar súper fundamental para acompañar, ya sea actividades cognitivas, puede ser un apoyo importante para los docentes. No sé, a través de juegos, pensaba hoy, ¿no? De búsqueda, que le va a implicar moverse, pero a la vez utilizar un recurso cognitivo. O qué sé yo, saltar. Hay un montón de actividades Andar, físicas correr, nadar, andar en bicicleta, Pueden- ciclismo, son tienen un actividades beneficio sumamente importantes. que tienen un beneficio después en el aula, ¿no? También, qué sé yo, desde la construcción de los números, hay un montón de actividades que se pueden hacer. Y vuelvo a insistir con reconocer la individualidad, porque tal vez no todos puedan participar de un deporte grupal. Claro. ¿Sí? Entonces, no le voy a ofrecer, por lo menos, no sé. Perdón, en la actividad física lo que más se utilizaría es natación, ciclismo, Claro, tenis, deportes. pádel, Claro. deportes individuales, pero también puede ser grupales. ¿Qué pasa? Con grupales se adapta en algunas reglas, por decirlo de alguna manera, Exacto. para que pueda trabajar, pero o sea, no significa que no pueda hacer, todas las actividades físicas pueden hacer. Claro. Pero No, una de no, las pero siempre estar mejores es atentos. natación. Exactamente, sí, es verdad. Siempre estar atentos a cómo recibe esa propuesta, ¿no? Ser muy observadores. En realidad creo que lo tendríamos que hacer con el grupo en general, ¿no? Porque también hay chicos o chicas que sin autismo que también a veces la pasan mal con algún tipo de actividad. Claro. Entonces, estar atentos con esto para, a ver, ¿nos puede pasar que ofrecemos algo que no funciona? Pienso otra cosa, la próxima Claro. clase armo algo distinto. También me parece que está bueno, porque en este sentido, La adaptación. perdón, no nos quedemos apegados al diagnóstico, ¿no? Claro. Porque muchas veces los diagnósticos son limitantes. Entonces, depende de la representación que yo tengo de lo que es el autismo, voy a vincularme con esa persona y voy a pensar una propuesta en función de lo que yo represento, ¿no? Entonces, por ahí está bueno conocerlo o Claro, conocerla tal cual, y ver qué características tiene particularmente esa persona. tal Y a cual, partir de ahí ofrecer variedad. tal cual. Vuelvo a repetir esto porque nosotros trabajamos con niños con autismo, o sea, no se lo identifica, o sea, no se identifica, a ver, nosotros trabajamos así, perdón, otros trabajan de otra manera. Nosotros no decimos, este niño tiene autismo, o sea, en general, y decimos para que se entere todo el mundo. No, acá son todos iguales. Que nosotros lo sabemos, sí,
y sabemos cómo adaptarlo, que no se, o sea, es uno más. No existe, damos clase para, no, todos juntos. Nosotros lo hacemos así y lo vamos a ir Siempre haciendo que exista la posibilidad. siempre. Yo creo que la posibilidad siempre está, el tema es saber cómo trabajarlo. Claro. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y lo hacemos. Desde que hace años que lo hacemos y lo seguimos haciendo y no creo que en a esta altura de la vida cambie, por lo menos yo. Y se trabaja en inclusión constantemente. No es que viene, no, este nene, o sea, va a ir para. No, no, uno más. Y así También se es siente, uno importante, más. Mm. es real esto de tratar de no estigmatizar, pero a veces es necesario que conozcan quienes rodean a esa persona algunas cuestiones. Mm, Por ejemplo, no sé, hay autistas que no toleran el contacto físico. claro, Y eso es importante que lo claro. sepa el No, compañero pero o la compañera. yo te aseguro, Lau, que los niños son sumamente inteligentes y se dan cuenta, pero no hace falta ni que les digan. Y compañerismo, hay mucho compañerismo, mucha ayuda. No se nota, te quiero decir, o sea, no se nota, se ayudan, son compañeros. Se trabajó siempre así, desde el sur que trabajo acá a Berrotarán. No se nota, ¿me entendés? Como que, bueno, vos, no, es como que se dan cuenta y se ayudan. Y no te están diciendo, no, no, son uno más en el grupo. A mí me encantaría el día de mañana dar testimonio de todas esas mamás si pudieran, todas las mamás que conozco y que tienen niños con autismo, que puedan dar su testimonio y ayuden a otras mamás que quizás tal vez no puedan ver, porque tampoco es tan fácil saber se entiende, como mamá no es tan fácil, pero yo les digo a las mamás que mientras más rápido se den cuenta, es para la vida de ellos el día de mañana. Para el día de mañana Sí, ser es un camino adultos difícil. que puedan, claro, que puedan desenvolverse en la vida, ¿me entendés? O sea, yo entiendo por la parte de mamá, ni siquiera hablo como docente, como mamá, pero también entiendo Sí, que tienen que abrir, porque ¿sabes qué pasa? Que después van a crecer bonitos míos sí. y tienen que desenvolverse en la vida. Bueno, Creo que esta charla generalmente con las la mamás lo mayor voy a hacer más preocupación, adelante, así justamente estaba diciendo que ahorita me gustaría buscar esas mamás que den sus testimonios y a todas esas mamás. Sería bárbaro para poder ayudar a otras mamás que hoy no pueden hacerlo. Claro. sí, la mayor preocupación siempre reside en lograr la mayor autonomía posible, porque bueno, esto, ¿no? Que sabemos que en algún momento no vamos a estar y quién los va a acompañar y Exacto. quién los va a ayudar. Por eso, cuanto antes empiece a estimularse estas capacidades, mejor calidad de vida van a tener. Claro, Pero es una preocupación latente. Y también pienso, ¿no? En estas familias que tienen un camino bastante arduo porque te podrán contar, como me han contado, la lucha que tienen que llevar adelante para que le aprueben las terapias, para que los reciban. Algunas escuelas, bueno, a partir de la ley de inclusión, ahora ninguna escuela puede negar el ingreso, pero antes pasaba. claro, sí, Cuando, claro. an- Antes pasaba que no se recibían niños, niñas con discapacidad. Sí. Bueno, por suerte es una lucha que se ha ganado, pero insisto, hay un camino que todavía hay que recorrer y que construir un montón, un montón. Cada Sí. vez tenemos más información y eso está genial, pero nos falta recorrer todavía. Laura, ¿y si le pudieras dar un consejo a esos padres que se están enterando recién ahora que sus hijos tienen autismo, qué les podrías decir? Bueno, esto, ¿no? Que acompañen, que hay que busquen alternativas, hay mucha gente formada, interesada en acompañar, que no se queden solos, ¿sí? Que compartan. Eh, Leía un artículo que decía que uno de cada 44 personas a nivel mundial tiene posibilidades de tener autismo. Entonces digo, hay
un montón. Me parece que en la unión y en el compartir con otros que también atraviesen situaciones similares, podemos recibir ayuda y sentir que no estamos solos en esto y que No, vamos a poder acompañar y ayudar a que puedan desenvolverse dentro de su potencial lo mejor que puedan. Pero lo más importante es no perder tiempo. no. El tiempo es un factor fundamental en este tipo de diagnósticos. Y volviendo a la Cuanto más actividad física, estimulación, más mejoría. claro, volviendo a la actividad física, la importancia de la actividad física. Deben hacer actividad física. Eh, a ver, trabajos al aire libre también, muchísimo, les ayudan un montón. Bueno, toda la actividad física, porque ayuda a la coordinación, a la flexibilidad, a Por la, eso, sobre claro, todo la desde lo coordinación, el cognitivo, equilibrio y la desde flexibilidad, lo que son tres motriz. capacidades. Sí, sí, por eso digo, desde lo cognitivo, desde lo motriz, Claro. incluso porque Emocional. hay, esto que decía, a veces hay patologías asociadas como puede ser obesidad o como puede ser, no sé, o bajo de peso, y con la actividad física podemos ayudar a mejorar ese aspecto también. Totalmente. Más allá de que también lo social y lo comunicativo también. Entonces, fíjense desde todos los lugares que podemos mirar la actividad física, todo lo que nos puede aportar. ¿Y hay algunas cosas a tener en cuenta? Por ejemplo, ¿este trastorno es genético? Para que los padres se puedan ir preparando. Bueno, esto, qué importante lo que preguntas. Hasta el momento, lo que se sabe es que hay determinantes genéticos y ambientales, pero el origen real todavía no se No lo conoce. saben. Se sigue investigando, Mm. ¿sí? Pero, no sé, por ejemplo, hay hipótesis que hablan de cómo transitó el embarazo, porque como les decía hoy al principio, como es un trastorno que se genera en la gestación, mucho se observa cómo transitó la mamá ese embarazo, cómo se alimentó, si sufrió alguna situación de estrés. O sea, se vincula con un montón de variables, pero y genéticamente también, ¿no? Que puede haber alguna alteración genética. Pero la realidad es que exactamente no se sabe el origen. No. Sí, bueno, insisto esto, ¿no? Que como que se tiene más cuidados en relación a los embarazos, ¿no? A los controles. Bueno, también esto de si hubo consumo de alguna sustancia durante el embarazo, todo eso sabemos que puede afectar el neurodesarrollo del bebé. Pero todavía se sigue investigando. Y sobre todo porque vieron que uno suele escuchar, uy, cada vez hay más casos. En Sí. realidad yo creo que, no sé si cada vez hay más casos o cada vez se conoce más Ujú. sobre este tipo de Sí. trastornos. Exacto. Entonces parece como que van apareciendo. Tal vez estaban y no los identificábamos. Claro. Claro. Pero sí tiene que ver también con nuestra forma de vida, cómo hemos ido cambiando nuestra forma bueno, de alimentación y de Claro, actividad o no. Sí. totalmente. Y Totalmente. perdón, chicas, perdón, no se detecta en el embarazo tampoco, ¿sí? Esto, una vez que nace el bebé y que empiezan a ver esto que decía hoy, indicadores en el desarrollo, que son estos controles mensuales que hacemos cuando nacen nuestros hijos, bueno, ahí aparece la detección temprana. Y si no, como les decía, en la escuela, en el jardín, y bueno, y en la adultez, como ustedes también Bien. Lau, mencionaban. desde tu experiencia y de lo que sé que estás trabajando con niños con autismo, contame cómo es tu experiencia, cómo trabajar con ellos. Bueno, esto que les decía, para mí, en lo personal, generalmente me funciona y porque también creo que tiene que ver con mis características, construir vínculo, Mm. ¿sí? Cuando he trabajado y trabajo con personas bueno, autistas, perdón, no con autismo, eh, sentir que pude construir un lazo me ayudó mucho a poder trabajar después lo que yo quería trabajar, de pronto, recursos cognitivos, ¿no? Pero primero desde el lugar
como decía hoy, amoroso, ¿no? Desde el lugar de la identificación, de la conexión, ¿sí? Pero real, ¿sí? Desde el Real, afecto desde el afecto sentido. Y, emocional, y- y eso funciona. totalmente. Funciona porque, Siempre funciona. claro, porque cuando ellos pueden asociar tu presencia con, no sé, con algo amoroso, divertido, bueno, obviamente que te esperan y te ven y quieren trabajar. Claro, Para mí ha sido un facilitador, ¿sí? claro. Eh, También me ha pasado de tener situaciones de crisis y en este caso, un tip que daría es que cuando hay una crisis lo que funciona es cambiar el foco de atención, ¿sí? O hablarles de otra cosa, o poner música, o llevarlos a caminar, pero sacarlos de ese entorno porque a veces no podemos identificar qué fue lo que generó la crisis. Totalmente. Claro. Entonces, sí, mover algo de lo que está y de donde está para aliviar un poco el momento de crisis que nos puede pasar. ¿Sí? Totalmente. Bueno, Laura, la verdad que ha sido súper interesante esta entrevista. La verdad que sí, estamos muy contentas de tenerte en nuestro programa. Gracias. Con Gracias esta a charla, ustedes. te imagino que vamos a ayudar a muchísimas personas que puedan Ojalá. escuchar sobre el tema, bueno, se escucha en todos lados, pero bueno, en nuestro programa queríamos tocarlo y para mí en lo personal, que trabajo con ellos, es muy rico lo que se hable para poder seguir ayudando. A mí me emociona esos temas, por eso no puedo hablar mucho. Sí, porque Bueno, vivo y siempre, lo vivo y lo viví, entonces es re lindo poder ayudar, es muy lindo poder ayudar. Y además la satisfacción que te da como profesional es increíble. Así que bueno, Lau, Muchas te gracias. agradecemos un montón, te mandamos un gran abrazo, bueno, gracias, gracias, y gracias. nos estamos viendo, ¿eh? Pronto. Bueno, muchos éxitos, muchos Gracias, éxitos. gracias. Gracias a ustedes.